Hay vidas que se miden en años y otras que se miden en eternidad. La de Carlo Acutis duró apenas 15 años en la Tierra, pero su eco resuena como si hubiera vivido siglos. Visto desde fuera, era un joven de su tiempo. Jeans, zapatillas deportivas y una fascinación por la informática que lo convertía en un nativo digital. Sin embargo, en el silencio de su habitación, entre el resplandor del monitor y los sonidos de un videojuego, latía un llamado mucho más antiguo y profundo. Este no fue un santo forjado en la soledad de un monasterio, sino en el corazón vibrante de Milán, una metrópoli moderna y a menudo secularizada. Su mundo era el de cualquier adolescente: la escuela, los amigos, la velocidad de la conexión a Internet, pero dentro de ese torbellino cotidiano, una fuerza inexplicable lo atraía hacia el silencio de las iglesias, hacia un misterio que sus contemporáneos parecían ignorar. Su vida se convirtió en un puente inesperado entre el asfalto y el cielo. La pregunta que atraviesa el tiempo es inevitable y profunda. ¿Cómo un alma tan joven, inmersa en una cultura de lo efímero, pudo encender una luz tan potente en el mundo? ¿De dónde brotaba esa sed de lo absoluto que lo distinguía de los demás? Su historia no ofrece respuestas sencillas, sino que invita a un viaje hacia el corazón de la fe, a descubrir cómo lo divino puede manifestarse en lo ordinario, transformando una vida común en un testimonio extraordinario para toda la humanidad. Para sus amigos, era un genio de la computación, capaz de navegar por el universo digital con una destreza asombrosa. Pero esa misma habilidad no era para él un fin, sino un medio. Carlo vio en la red un nuevo púlpito, un continente por evangelizar. Entendió, con una intuición que superaba su edad, que los algoritmos y los píxeles también podían ser caminos para llevar almas hacia Dios, fusionando la devoción más tradicional con la vanguardia tecnológica de su siglo. Así, su biografía se presenta como un fascinante enigma. Un joven que amaba el fútbol y a sus mascotas, pero que consideraba la Eucaristía su autopista al cielo. Su existencia desafía las categorías preconcebidas, demostrando que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y actual. Para entender su legado, es necesario mirar más allá de la superficie, adentrarse en la historia de un muchacho que enseñó al mundo que el cielo no está lejos de una pantalla de computadora. Desde su nacimiento en Londres y sus primeros años en Milán, la vida de Carlo transcurrió en el seno de una familia amorosa, pero no particularmente devota. Sus padres, Andrea y Antonia, representaban el rostro de una fe cultural, una herencia recibida más que una relación vivida. No imaginaban que en el alma de su único hijo estaba a punto de florecer un jardín espiritual de una intensidad sobrecogedora, un misterio que comenzaría a revelarse en los gestos más simples de su infancia. Apenas aprendió a caminar, una fuerza inexplicable lo guiaba hacia lo sagrado. Durante los paseos por la ciudad, su pequeña mano se soltaba de la de su madre para señalar una iglesia. «¡Vamos a saludar a Jesús!», pedía con una seriedad que desarmaba. Para Antonia, estos eran los primeros destellos de un alma que parecía recordar un hogar celestial. Cada templo era para él una embajada del cielo en la tierra, un lugar donde su corazón infantil
sentía una conexión profunda y natural. La sorpresa de su madre, Antonia, pronto se transformó en un asombro reverente. Ella, que había asistido a la iglesia de manera esporádica, se encontró siendo catequizada por la pureza de su propio hijo. Las preguntas de Carlo no eran las de un niño curioso, sino las de un peregrino sediento. Su fe, tan directa y sin adornos, se convirtió en un espejo que la invitó a redescubrir su propio camino espiritual, guiada por la pequeña mano que antes la conducía solo a las iglesias. Mientras otros niños coleccionaban juguetes, Carlo coleccionaba momentos de gracia. Sentía una devoción especial por la Virgen María, a quien consideraba su confidente celestial. A menudo, recogía flores silvestres del jardín para depositarlas con ternura ante una imagen de Nuestra Señora. Eran ofrendas silenciosas, pequeños poemas de amor que brotaban de un corazón que ya dialogaba con lo invisible, demostrando una madurez espiritual que trascendía por completo su corta edad y su entorno. Su anhelo por la Eucaristía fue la primera gran declaración de su propósito. A los 7 años, insistió con una convicción inquebrantable en recibir su primera comunión, mucho antes de lo habitual. No era un capricho infantil, sino una necesidad vital de su alma. Sentía que Jesús en el Santísimo Sacramento era el verdadero alimento, el amigo que lo esperaba. Aquel día, su vida quedó sellada por un pacto de amor que nunca se rompería, marcando el inicio de su camino eucarístico. Esta relación íntima con Dios se traducía en una caridad desbordante hacia los demás. Su sensibilidad por los necesitados era una herida abierta en su corazón. Ahorraba su mesada no para comprar videojuegos, sino para adquirir sacos de dormir para las personas sin hogar que veía en las calles de Milán. En la escuela, defendía con valentía a los compañeros con discapacidades que sufrían acoso, convirtiéndose en un escudo para los más vulnerables, un reflejo del amor que él mismo recibía. Su fe no era un refugio privado, sino una luz que irradiaba con naturalidad. Sus amigos lo veían como un chico normal, alegre y lleno de vida, pero percibían en él algo distinto, una paz, una integridad que los inspiraba. Nunca imponía sus creencias, pero su coherencia era un testimonio silencioso y poderoso. Su vida se convertía, sin que él lo pretendiera, en una pregunta abierta para todos los que lo rodeaban, una invitación a mirar más allá de lo superficial. Así, en los primeros capítulos de su vida, se dibujó el mapa de su santidad. Cada gesto, cada oración, cada acto de bondad era un hilo de oro que tejía el tapiz de su legado. Su infancia no fue simplemente una preparación para su misión, sino el florecimiento mismo de una vocación extraordinaria en el terreno de lo cotidiano. El niño que pedía entrar a las iglesias para saludar a Jesús ya estaba enseñando al mundo el camino de regreso a casa. La Eucaristía era el sol alrededor del cual giraba su universo. Para Carlo, no era un símbolo, sino una presencia viva, real y palpitante. La llamaba con una simplicidad luminosa, mi autopista al cielo, una vía directa y sin peajes hacia el corazón de Dios. La misa diaria no constituía una obligación impuesta, sino una cita de amor irrenunciable, el momento en que su alma se recargaba de eternidad. Allí, en el silencio del sagrario, encontraba la fuerza
y el sentido para cada uno de sus días. Esta centralidad eucarística definía cada aspecto de su existencia. Antes y después de la escuela, su brújula interior lo guiaba a una iglesia cercana para adorar al Santísimo Sacramento. No eran visitas largas ni ostentosas, sino instantes de intimidad profunda, un diálogo silencioso entre un hijo y su padre. Esta disciplina espiritual, tan inusual para un adolescente, no lo aislaba del mundo. Al contrario, lo anclaba en un amor que luego se desbordaba en generosidad, paciencia y alegría con quienes lo rodeaban. Junto a Jesús Eucaristía caminaba siempre su Madre Celestial. La Virgen María era su confidente, la guía segura en su peregrinaje terrenal. El rezo diario del Santo Rosario se convirtió en su ancla, una cadena de amor que lo unía al cielo en medio de las distracciones del mundo moderno. Para Carlo, cada Ave María era un pétalo de rosa ofrecido a la Reina del Cielo, una conversación filial que le otorgaba paz y discernimiento para navegar las complejidades de su joven vida. Pero este joven de alma contemplativa era también un hijo de su tiempo, un genio de la informática con un talento innato para el mundo digital. Lejos de ver la tecnología como un enemigo de la fe, Carlo la reconoció como un don providencial, un continente inexplorado y sediento de verdad. Percibió que el lenguaje de los algoritmos y las redes podía convertirse en un nuevo púlpito, un vehículo para llevar la belleza del Evangelio hasta los confines de la tierra, sin moverse de su habitación. Movido por un celo apostólico ardiente, se embarcó en la que sería su gran obra, una exhaustiva exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Pasó años investigando, recopilando testimonios, fotografías y documentos para crear un catálogo que hiciera visible lo invisible. Su objetivo era claro: usar la evidencia para sacudir las conciencias y demostrar al mundo que el amor de Dios hecho pan no era una metáfora, sino una realidad asombrosa y tangible. Su habitación se transformó así en un singular monasterio digital. El teclado de su computadora se convirtió en su herramienta de predicación. Las líneas de código en oraciones estructuradas para alcanzar a miles de almas. Mientras sus dedos volaban sobre las teclas, no solo diseñaba una página web, sino que construía un puente entre el cielo y la tierra. El resplandor del monitor no era la luz fría de la tecnología, sino el reflejo de una llama interior que ardía por compartir su fe. De este modo, Carlo se convirtió en el primer ciberapóstol de la Eucaristía. Demostró con su propia vida que no existe una dicotomía entre la fe y la ciencia, entre la oración y un ordenador. Su misión silenciosa, gestada en el corazón de Milán, inauguró una nueva forma de evangelización para el siglo XXI. Enseñó a toda una generación que la santidad no requería abandonar el mundo, sino consagrarlo, transformando cada clic en un acto de amor y cada pantalla en una ventana al infinito. En el otoño de 2006, una sombra inesperada se cernió sobre la luminosa existencia de Carlo. Lo que parecía ser una simple gripe se reveló como una tormenta violenta y repentina. Leucemia mieloide aguda, en su forma más fulminante. En cuestión de días, el joven vibrante, el ciberapóstol lleno de proyectos, fue trasladado de su habitación a la fría esterilidad de una cama de hospital. El mundo digital que había conquistado se desvaneció.
dejando solo el silencio de una prueba incomprensible y definitiva. Frente al diagnóstico que sentenciaba su corta vida, Carlo no mostró un atisbo de miedo o rebelión. Su serenidad era tan profunda que desarmaba al personal médico acostumbrado a la desesperación. En sus ojos no había pánico, sino una paz que parecía no pertenecer a este mundo. Miraba su propio sufrimiento con una distancia casi sobrenatural, como si comprendiera que aquel dolor no era un final, sino un tránsito. Su sonrisa, aunque débil, nunca abandonó su rostro, convirtiéndose en un faro en la oscuridad. Fue entonces cuando pronunció las palabras que sellarían su legado y darían sentido a su calvario. Con una claridad y una convicción que helaron el alma de quienes lo escucharon, afirmó: «Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia». No era la resignación de una víctima, sino el acto consciente de un alma sacerdotal que transformaba su lecho de enfermo en un altar, uniendo su dolor al sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Para su madre Antonia, cada hora en aquel hospital era una mezcla insoportable de agonía y revelación. El dolor de ver a su único hijo consumirse era una herida que rasgaba su ser. Sin embargo, a través de sus lágrimas comenzaba a percibir algo más. La serenidad de Carlo no era humana. Su capacidad para consolar a quienes venían a visitarlo, su ausencia total de queja, le mostraban que estaba presenciando no una tragedia, sino el cumplimiento de un misterio sagrado en la mente de Antonia. Los recuerdos cobraban un nuevo significado. Aquel niño que la llevaba a las iglesias, su insistencia por la comunión diaria, su amor por la Virgen, todo parecía ahora parte de un diseño divino. Comprendió que la vida de su hijo no había sido la de un joven piadoso, sino la de un alma elegida, preparada desde la cuna para este momento final. Cada gesto de su infancia se revelaba ahora como una pequeña profecía de su entrega total. Mientras su cuerpo se debilitaba por la agresividad de la enfermedad y los tratamientos, su espíritu parecía fortalecerse, irradiando una luz cada vez más intensa. El cuarto de hospital se convirtió en un imán de gracia, un lugar donde médicos y enfermeras sentían una paz inexplicable. La presencia de Carlo trascendía el sufrimiento físico. Su habitación no era la de un moribundo, sino la celda de un monje en la que se libraba la última y más importante batalla por el amor. La paradoja era sobrecogedora. Un adolescente al borde de la muerte enseñaba a los adultos el verdadero sentido de la vida. No se aferraba a nada, porque su corazón ya habitaba en la eternidad que tanto había anhelado. Demostró que el sufrimiento, aceptado y ofrecido, pierde su aguijón de amargura y se convierte en una poderosa oración, en una semilla de redención para el mundo. Su dolor no era un grito de protesta, sino un himno de amor silencioso y fecundo. Así, en el umbral de su partida, Carlo Acutis completó su obra maestra. No fue un sitio web ni un programa informático, sino el testimonio de su propia vida, ofrecida hasta la última gota. Su calvario no fue una derrota, sino la victoria definitiva de la fe sobre el absurdo de la muerte. Aquel hospital de Monza no fue el escenario de un final, sino el punto de partida desde el cual su mensaje de santidad comenzaría a resonar por toda la tierra. El 12 de octubre de 2006, el viaje terrenal de Carlo llegó a su fin. Una hemorragia cerebral, consecuencia de la leucemia,
silenció su cuerpo, pero no su espíritu. En la asepsia de aquella habitación de hospital, la muerte se presentó no como un ladrón, sino como un mensajero esperado. Quienes lo rodeaban no presenciaron la extinción de una luz, sino su transformación. Su último aliento no fue un suspiro de derrota, sino la entrega serena de un alma que regresaba a casa, cumpliendo la promesa de su vida entera. Para sus padres, el mundo se detuvo en un instante de silencio insoportable. El dolor de la pérdida era un abismo, una realidad física que amenazaba con devorarlo todo. La ausencia de su único hijo era un vacío que ninguna fe podía llenar de inmediato. El luto era la respuesta humana y necesaria ante lo incomprensible. Un joven lleno de vida y promesas, arrebatado en la flor de su juventud. La pregunta resonaba en el aire, fría y cortante. Una herida abierta en el corazón de su madre. La habitación de Carlos se convirtió en un santuario de su ausencia. Su computadora, antes un portal al mundo, ahora era un monitor oscuro y silencioso. Sus libros, su ropa, cada objeto, era un eco de una vida que ya no estaba. Antonia caminaba por esos pasillos como en un sueño, tocando las huellas de su hijo, tratando de encontrar sentido en medio de la desolación. La ilusión de la pérdida total era abrumadora. La sensación de que una historia única había sido interrumpida para siempre. Sin embargo, en medio de la oscuridad, resonaban sus propias palabras. Un testamento dejado como un faro. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había muerto como una fotocopia. Su vida, y por tanto su muerte, fue un acto de originalidad radical. Se negó a ser una copia de un mundo indiferente a Dios. Su partida no fue una tragedia sin sentido, sino el sello final de una existencia auténtica, vivida con un propósito que trascendía el tiempo y el espacio. Esta frase se convirtió en la clave para descifrar el misterio de su muerte. No fue un final, sino la culminación de su originalidad. Al vivir cada día anclado en la Eucaristía y el amor al prójimo, Carlo había esculpido una vida que no podía ser borrada por la muerte. Su elección de ser él mismo. Un alma enamorada de Cristo en plena era digital. Fue su mayor acto de rebeldía y su más grande legado. Su muerte no era el fin del original, sino su liberación definitiva. En los días que siguieron, el dolor de la familia comenzó a ser abrazado por un consuelo inesperado. El funeral no fue solo una despedida, sino una celebración. Cientos de personas, muchas de las cuales apenas lo conocían, acudieron para honrar al joven que los había tocado con su alegría y su fe. Era la primera señal tangible de que su vida no había terminado en aquel hospital. La ilusión de la pérdida cedía lentamente ante la certeza de que su verdadera misión apenas acababa de comenzar. El eco de su partida no fue un lamento, sino el estruendo de una semilla que se abría paso bajo tierra. La fama de santidad de Carlo comenzó a extenderse con una velocidad viral, mucho más rápido que cualquier algoritmo que él hubiera podido programar. No fue una campaña orquestada, sino un testimonio que brotaba espontáneamente de los corazones de quienes lo conocieron, amigos, familiares, e incluso el personal médico que presenció su entrega final. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza que cruzó fronteras. Su gran obra, la exposición sobre los milagros eucarísticos, adquirió una vida propia.
El sitio web que había construido con paciencia en su habitación se transformó en un destino digital para millones de almas en busca de respuestas. El ciberapóstol, ahora desde la eternidad, continuaba su misión con una eficacia sobrecogedora. Cada clic en su página se convertía en un encuentro, cada testimonio leído en una semilla de fe, demostrando que su apostolado no había hecho más que empezar. Pronto, su tumba en Asís, la ciudad de San Francisco, se convirtió en un faro de peregrinación. Jóvenes de todo el mundo llegaban no para llorar a un muerto, sino para encontrarse con un amigo del cielo. Dejaban cartas, flores y oraciones, buscando la intercesión de aquel muchacho que entendía su lenguaje y sus anhelos. La devoción popular creció de tal manera que la Iglesia, con su prudencia maternal, decidió investigar formalmente el perfume de santidad que emanaba de su corta vida. El proceso de beatificación trajo consigo un signo que sacudió al mundo. Al exhumar su cuerpo años después de su muerte, fue encontrado en un asombroso estado de conservación, un fenómeno que la fe reconoce como un sello de incorruptibilidad. No era un espectáculo macabro, sino un regalo visible del cielo, un testimonio de que aquel cuerpo, que había sido templo del Espíritu Santo y que había recibido con tanto amor la Eucaristía, participaba ya de una gloria anticipada. Este signo visible aceleró el camino hacia los altares. El 10 de octubre de 2020, en una basílica de Asís llena de jóvenes que veían en él a un hermano mayor, Carlo Acutis fue declarado beato. La Iglesia lo presentaba oficialmente como un modelo de santidad para el siglo XXI. El muchacho de los jeans y las zapatillas deportivas, el genio de la informática, era ahora un faro luminoso, demostrando que el camino al cielo está abierto para todos, en cualquier época y circunstancia. Se convirtió en el patrono de Internet, un ícono para una generación digital que a menudo se siente incomprendida por las instituciones. Carlo les hablaba en su propio idioma, mostrándoles que la tecnología no es un obstáculo para la fe, sino que puede ser un instrumento poderoso para el bien. Su vida demostró que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios, sino aprender a encontrarlo en medio del ruido, consagrando cada aspecto de la vida moderna. Su impacto trascendió las fronteras de la Iglesia Católica, convirtiéndose en un llamado universal a la autenticidad. Aquella frase suya, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, resonó en el corazón de innumerables personas, creyentes y no creyentes. Era una invitación a vivir con propósito, a no dejarse arrastrar por las modas pasajeras y a buscar la verdad única que reside en cada alma. Carlos se transformó en un símbolo de la originalidad vivida con coherencia y amor. Desde el cielo, su misión intercesora se hizo evidente a través de gracias y milagros. Testimonios de conversiones, sanaciones inexplicables y ayudas inesperadas comenzaron a atribuirse a su intercesión. Familias rotas encontraban la paz, jóvenes recuperaban la fe y enfermos recibían consuelo. Carlo demostraba ser no solo un modelo a imitar, sino un amigo activo y poderoso en el cielo, un puente de misericordia entre la humanidad doliente y el corazón de Dios. Su historia no es, por tanto, la crónica de un final, sino la revelación de un comienzo perpetuo.
cada joven que enciende su computadora para buscar la verdad, cada persona que se arrodilla ante la Eucaristía con un amor renovado, cada acto de caridad hacia los olvidados de la sociedad es una continuación de la vida de Carlo. Su legado no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que sigue transformando el presente e iluminando el futuro. Así, la vida de Carlo Acutis se revela no como una biografía concluida, sino como una pregunta abierta, dirigida a cada uno de nosotros. Nos enseña que la santidad no es una meta inalcanzable, reservada para unos pocos elegidos, sino una posibilidad real y vibrante en la vida cotidiana. Su testimonio es un llamado a descubrir nuestra propia autopista al cielo, a transformar nuestros talentos en dones y a vivir nuestra originalidad como el más grande acto de adoración a nuestro Creador. La historia de Carlo Acutis no es simplemente el relato de un adolescente piadoso, sino la manifestación de un profeta para el siglo XXI, un alma que no necesitó de desiertos ni de visiones apocalípticas para transmitir un mensaje divino. Su profecía fue su propia vida, una demostración tangible de que la modernidad y la espiritualidad no son mundos opuestos, sino dos realidades que pueden y deben encontrarse. Él fue el intérprete que tradujo el lenguaje eterno del Evangelio al idioma digital de su generación. Su mensaje profético resuena con una urgencia particular en una era de identidades fragmentadas. Advirtió sobre el peligro de vivir como fotocopias, perdiendo la originalidad con la que cada alma es creada por Dios. Su vida fue un antídoto contra la superficialidad, un llamado a la autenticidad anclada en la verdad de la Eucaristía. Carlo no solo vivió la fe, diagnosticó la sed espiritual de su tiempo y ofreció, con su testimonio, el único remedio que conocía, el encuentro personal con Cristo. En la brevedad de sus 15 años se condensa una enseñanza de una densidad abrumadora. Su vida no fue una historia interrumpida, sino un poema completo, una palabra perfecta pronunciada en el momento justo. Dios no le concedió una larga vida, sino una vida plena, que en su intensidad se convirtió en un faro para toda la humanidad. Demostró que el valor de una existencia no se mide en su duración, sino en la profundidad del amor con que se vive. Por eso, su testimonio no puede ser simplemente admirado, exige una respuesta personal. Su vida se convierte en un espejo que nos interpela directamente, confrontándonos con nuestras propias elecciones. Nos pregunta qué hacemos con nuestros dones, cómo utilizamos nuestra tecnología y si estamos viviendo como los originales que fuimos llamados a ser. La historia de Carlo no es sobre él, sino sobre nosotros, sobre la posibilidad de santidad que late en el corazón de cada ser humano, esperando ser descubierta y vivida. Carlo desmitificó la santidad, la bajó de los altares lejanos y la vistió con jeans y zapatillas. Enseñó que ser santo no significa realizar proezas extraordinarias, sino vivir lo ordinario con un amor que lo trasciende todo. La santidad, en su ejemplo, es encontrar a Dios en el código de un programa informático, en la defensa de un compañero vulnerable o en el silencio de una iglesia vacía. Es la decisión diaria de orientar cada acción, por pequeña que sea, hacia la eternidad. Al final, la vida de Carlo Acutis no es una conclusión,
sino una invitación. Es un susurro del cielo que nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito eterno. Su legado no es un monumento de piedra, sino una semilla de fuego plantada en el corazón de esta generación. Nos deja la tarea de descubrir nuestra propia autopista al cielo, de transformar el mundo desde dentro y de vivir de tal manera que nuestra muerte no sea un final, sino el verdadero comienzo.